La expresión religión subjetiva, ¿qué significa? Es simplemente religión humana. Religión inventada, establecida, desarrollada por los hombres, aunque supuestamente es la religión de Cristo. Pero la religión subjetiva significa la religión de uno mismo o de origen humano. La palabra subjetivo, dice el diccionario Larousse, dice relativo al sujeto, por oposición a objetivo, que significa relativo al objeto pensado. Y la religión de la mayor parte de la gente, aunque digan que es la religión de Cristo, la religión cristiana, pero en verdad es religión subjetiva, religión popular. La religión popular es religión del sujeto, del hombre. Es religión de origen humano, de la gente misma, inventada, desarrollada por los hombres. Tiene su origen en la propia mente de la gente. La base de la fe de mucha gente no es la Biblia. No hablan conforme a la palabra de Dios. No aceptan la Biblia como guía infalible. No aceptan el patrón apostólico. Prefieren establecer su propia religión, pero luego le ponen la etiqueta cristiana. Eso no es justo. No es correcto. Porque la religión de mucha gente no es Biblia, sino los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los impulsos de sus propios corazones. Es la religión como les conviene. Es la religión como les gusta. Y lamentablemente muchos, la gran mayoría de la gente religiosa prefiere sus propios caminos, sus propios pensamientos, sus propios mandamientos y culto y todo eso. Pero Isaías 55, 8, 9 dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. La gente de todas las iglesias les gusta citar muchos textos bíblicos, pero textos bien estudiados, bien analizados, enseñados así conforme a la voluntad de Dios, expresando la voluntad de Dios. No, pues hay mucho lenguaje que obviamente no es bíblico. La gente habla de lo que el Espíritu Santo ha hecho por mí. Atribuyen al Espíritu Santo muchas cosas que son obviamente del origen humano. Ahora, la fe. Un versículo muy importante, Judas, un solo capítulo, libro de Judas, versículo 3, nos exhorta que debemos contender
por la fe, una vez dada a los santos. Es el Evangelio. Obviamente es el Evangelio, la fe. Se puede decir que no es fe subjetiva, no es fe de origen humano, es fe objetiva, es un objeto fuera de uno, revelado por Dios. Esa es la fe, por la cual es la fe que fue revelada, confirmada, y la fe que debemos creer, obedecer, aceptar como la religión de Cristo, en lugar de la religión humana. Se dice fe objetiva porque no tiene su origen en uno mismo, sino en el Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe se basa en algo aparte de uno mismo. Aparte de uno mismo. Fe objetiva, no la fe. La fe subjetiva sería la fe mía, pero en la fe, el Evangelio. Pero fe subjetiva como la religión que se predica y se practica y que el culto y los mandamientos y todo, no, esa es fe subjetiva, que es fe humana, religión humana. La fe objetiva, la fe que salva, es el Evangelio, la religión de Cristo. Romanos 3, 27, la ley de la fe, dice Pablo. A Romanos 8, 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Primero a Corintios 9, 21, la ley de Cristo. Gálatas 3, 25, pero venida la fe. Venida la fe, el Evangelio. Llegado el Evangelio. Revelado el Evangelio. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ley de Moisés. Ahí el Evangelio se pone en contraste con la ley de Moisés, que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Nunca era, y no lo es, y nunca era para la iglesia o para los cristianos. Muy bien, entonces nuestra fe se basa en la fe, Judas, versículo 3, el Evangelio, y no en experiencias humanas, no en los impulsos y sentimientos del corazón humano, cosas que nada que ver con el Evangelio puro. La fe genuina, la fe verdadera, que es la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Ahora, Jacob, se acuerda que Jacob creyó por muchos años una mentira acerca de José. Él creía que José estaba muerto. No, él no estaba muerto. Lo habían vendido los hermanos, la carne, los hermanos carnales, lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero Jacob creyó una mentira. Saulo creyó que él hacía un gran servicio para Dios al perseguir a la iglesia. Saulo de Tarso. Él pensaba, él creía que hace un gran servicio para Dios persiguiendo la iglesia. El joven profeta, 1 Reyes 13, creyó la mentira del anciano profeta, y la consecuencia de creer la mentira fue la muerte del joven profeta. Pero si ponemos la confianza en la palabra de Dios,
no seremos engañados. No vamos a creer mentiras. Pero creyendo doctrinas de los hombres es creer mentiras. Dice Cristo Mateo 15, 8, 9, en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Y el mundo religioso está lleno, repleto, con doctrinas y mandamientos y enseñanzas y prácticas que son de origen humano. No están en la Biblia. No son del Evangelio puro. No son de la iglesia de Cristo, la iglesia original, la iglesia que Cristo compró con su sangre, Hechos 20 y 28. Hay tantos textos. Hermanos y amigos, siempre estamos repitiendo estos textos. Y conviene seguir repitiéndolos, porque enfatizan de que la Biblia es la guía infalible, completa, perfecta. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Las Escrituras son completamente adecuadas para instrucción, para reprensión, para que estemos preparados para toda buena obra. Las Escrituras, pero bien usadas, bien explicadas, bien entendidas. Muchas Escrituras son citadas por los hombres que tienen su propia religión, pero son textos usados mal. Dice el apóstol Pedro, hablando de algunos escritos del apóstol Pablo, dice que los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Es algo serio el uso de las Escrituras. Dice Pablo, usar bien, no torcer las Escrituras, no sacar una palabra o un versículo fuera de su contexto y sacar conclusiones erróneas para supuestamente probar alguna doctrina humana. Es una práctica demasiado común. Oh, sí, citan Biblia, pero ¿cómo la usan? ¿Cómo la usan? Es como los que enseñan la salvación por la fe sola. Es doctrina de los hombres y no salva. Y mucha gente, a pesar de todo lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio puro, hay personas como allá en Galacia, ¿se acuerda? Pablo habla en Gálatas 1, del 6 al 9, de los que predican un evangelio diferente. Y dice que los que lo hacen, que sean malditos. ¿Por qué? Porque no salva. Está en juego la salvación de los oyentes. Y los que practiquen diferente evangelio. Y amados hermanos, amigos, ustedes saben que entre las religiones humanas hay variedad de evangelios, que no son evangelios, pero usan palabras bíblicas para describir sus propias prácticas. Segunda carta de Juan, es nada más un capítulo, versículo 9, y Juan está dando una advertencia que si no seguimos en la doctrina de Cristo, no tenemos a Dios. No tenemos a Dios. Así dice enfáticamente.
Entonces, estos textos y muchos otros refutan y condenan la religión subjetiva, la religión de origen humano, religión inventada por hombres y mujeres según sus antojos, sus caprichos, sus prejuicios, sus experiencias, sentimientos. Hermanos, todo credo. Los hombres preparan catecismos y credos, ciertos documentos que son para definir las creencias y las prácticas de cierta denominación. Eso no es Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento, es lo que debemos estudiar, aprender, obedecer, practicar, predicar, y no tener concilios y sínodos y grupos de hombres eclesiásticos para formular doctrinas. Eso es religión subjetiva, religión del hombre, religión humana. La palabra interpretación, mucho cuidado, hermanos y amigos, mucho cuidado con la palabra interpretación, porque los hombres religiosos, las denominaciones, citan muchos textos bíblicos. No se puede negar que se citan muchos textos bíblicos. Pero luego dicen que es nada más cuestión de la interpretación de cada uno y de cada iglesia, de cada predicador, y que eso insulta la inspiración de Dios en las Escrituras. Cristo nació de una virgen. Cristo resucitó al tercer día, después de ser crucificado. ¿Hablar de interpretación? No. El plan de salvación se revela claramente. ¿Cómo ser salvo? Textos bien claros y muchos ejemplos en Hechos de los Apóstoles, que para ser salvo uno oye el Evangelio y al entender cree en Dios, cree en Cristo, cree en el Evangelio. Y luego se arrepiente de sus pecados, confiesa su fe en Cristo y luego es bautizado, sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecados, y uno es salvo, es añadido a la iglesia, es hijo de Dios. Y luego todo el Nuevo Testamento claramente enseña que el cristiano persevera en la doctrina de Cristo y los apóstoles, la doctrina de Dios. Leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, en cuanto a cómo obedecer al Evangelio, eso no es cuestión de interpretación. Y luego estudiando el libro de Hechos y las epístolas y todo, para entender cómo era la iglesia, la identidad de la iglesia que Cristo estableció,
el culto de la iglesia, la organización de cada congregación. Esto se revela, esto se explica en palabras sencillas, entendibles. Y el apóstol Pablo dice, él dice en Efesios 5:17, que seamos entendidos, no seamos insensatos, sino entendidos de la palabra de Dios. Se puede entender. Oh, no, es cuestión de la interpretación de cada quien. No, señor. Esa expresión viene de la religión subjetiva del hombre, no de la Biblia. No es cierto. ¿No cree usted que tenemos que interpretar? Sí, pero estudiando la palabra, el versículo, el contexto, textos paralelos, ¿qué es exactamente lo que Dios está revelando sobre cierto tema? Y dice Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos. O sea, que es posible. Es posible. Es posible entender la cuestión de la fe que salva, que no es por fe sola. Es fácil entender lo que es el bautismo y el propósito del bautismo para el perdón de pecados. No es difícil entender eso. Los textos son bien claros. Hechos 2:38, arrepentidos, bautizarse para perdón de pecados. Y ya. Y luego a través de Hechos y las epístolas, la iglesia. ¿Cuál? La que Cristo dijo, edificaré. La iglesia que Él compró con su sangre. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, es el reino de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. La iglesia. La única. Hermanos y amigos, por favor, tan importante que todo el mundo tiene Biblia o tiene acceso a Biblias y tener su propia Biblia, leerla, piense, use la cabeza que Dios le da. Y no esté pensando, bueno, me dicen, me enseñan, se oye, se dice, no. Usted lea lo que la Biblia dice, lo que enseña sobre cualquier tema. Porque en el día de juicio, el juicio final, usted estará solita, delante de Dios. No van a estar sus padres y los predicadores, evangelistas y que todo aquello. No. Va a estar delante de Cristo para dar razón de su vida. Esta cosa de la religión subjetiva, la religión de uno, la religión humana, de origen humano y todo, que viene de los pensamientos, los sentimientos, emociones, anhelos, prejuicios de los hombres. Esto se encuentra en todo el mundo religioso, todas las denominaciones, pero se halla asociada de una manera así, de una manera muy extensa en el movimiento pentecostal. Ahora también católicos y metodistas y bautistas y luteranos, todos. Esto prevalece, este peligro, este problema es muy común, muy común. Pero la forma más exagerada
de la religión subjetiva es el movimiento llamado carismático. Y esto no se limita a los pentecostales. Hay movimientos carismáticos en casi todas las denominaciones. Aún en la católica, claro que sí. Los carismáticos se confunden o Dios conoce el corazón y motivos, pero usan mal lo que la Biblia enseña sobre los dones del Espíritu Santo. El tema de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, hay una lista en 1 a los Corintios capítulo 12, y luego Pablo explica en el capítulo 13, en cuanto a cuándo iban a terminar, pero los dones del Espíritu Santo que fueron dados a los apóstoles y a muchos hermanos en el primer siglo, en conexión con la revelación de la palabra de Dios y la confirmación de la palabra de Dios. La Biblia explica esto claramente. Por ejemplo, hablando de los dones del Espíritu Santo, Hechos 14, Marcos 16, 20, Hechos 14, verso 3, Hebreos 2, 2 y 3, y cuántos textos. Confirmar. Dios está revelando su palabra y luego confirma que es su palabra con las señales. Como las señales que eran evidencia de la deidad de Cristo. Las señales que Cristo hizo era para convencer a la gente y a nosotros que Él es Dios. Dios el Hijo. Creador, omnipotente, omnisciente, adorado, perdonaba pecados, es Dios. Las señales lo confirmaron, las señales. Y señales confirmaron el Evangelio, predicado por los apóstoles. Pero una vez revelado el Evangelio, y todo fue revelado en el primer siglo, terminando con Apocalipsis, y todo fue confirmado en aquel tiempo, cuando iba revelándose. Y Pablo explica en 1 Corintios 13, 8 y 10, que profecías y lenguas y los dones iban a cesar cuando se completara la revelación. El texto bien claro. No hay que interpretar, es nada más cuestión de creer y aceptar lo que la Biblia dice. Y Dios no sigue después de Apocalipsis, no sigue revelando más Biblia. Libro de Mormón no es escritura, es una novela, es fábula. Y, amados hermanos, la escritura, la palabra de Dios, la revelación fue completada con el libro de Apocalipsis. Y al completar la revelación, entonces se acabaron los dones del Espíritu Santo, porque ya habían servido su propósito. Y la gente que hoy en día habla de lenguas y que profecías y que sanidad y todo, están indicando que no, la Biblia no está confirmada. Hay que confirmarla. Por favor, otra vez están insultando la Biblia, insultando a Dios. Hermanos y amigos, por favor, la religión subjetiva es de los hombres. Es de los hombres. Gracias a Dios, tenemos un evangelio perfecto.
revelado por el Espíritu Santo a los apóstoles. Y no les faltó nada. Una revelación completa. Y Pablo insiste que es bien adecuada. Segunda Timoteo 3, 16, 17. Es adecuada. Estamos bien equipados para toda buena obra. Las Escrituras son la guía infalible de la palabra de Dios y cómo debemos estar contentos con la Biblia y en lugar de estar inventando y enseñando y desarrollando doctrinas de los hombres que no pueden salvar. Dios mediante, habrá por lo menos otra lección más sobre este tema. Pero ahora, por el momento, voy a terminar y les doy gracias por acompañarme en este estudio. Dios les bendiga.